Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan de nuevo. Hoy vamos a comenzar el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. ¿Me acompañan? Vamos a empezar con el versículo 1 que dice así. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, al pueblo, ¿se acuerdan? Donde él había resucitado a Lázaro. Pasaron, como dicen por ahí los historiadores, como 2 meses y él vuelve a ese pueblo porque había sido invitado a una cena especial. Es una cena, el versículo 2 dice que prepararon en su honor y Marta, como siempre, era la que servía, y Lázaro estaba ahí entre los amigos que comían. Una vez más Jesús mostrando que María y Lázaro eran amigos muy cercanos, que ahora hicieron otra cena y ahí van otra vez los discípulos junto con Jesús y están en la cena, están comiendo rico. Yo creo que todavía están platicando de la resurrección de Lázaro y te acuerdas y cuánta gente creyó. Y bueno, seguimos leyendo. Dice versículo 3. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un perfume muy costoso. Era una esencia de nardo. Y le empezó a ungir los pies a Jesús y se los secó con sus cabellos. Toda la casa se llenó de esa fragancia, de ese perfume. Ese era un perfume muy costoso de nardo que se dice que se traía desde la India. Era importado y era muy, muy caro. Entonces María, la hermana de Lázaro, se le ocurrió ir a ungir los pies de Jesús, pero usaba su pelo para secarlos. ¿Se imaginan Marta por allá sirviendo la comida y todos los discípulos alrededor de Jesús? Y yo creo que Lázaro ahí también platicando. Y María enfocada en ungirle los pies a Jesús y aún secárselos con su propio cabello. Eso fue, yo creo, algo muy poderoso, un mensaje muy grande que vamos a ver por qué lo hizo y qué ocurrió. Dice el versículo 4, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, aquí Juan nos está diciendo, ¿se acuerdan a Judas, el que lo iba a traicionar? Bueno, a él se le ocurrió abrir la boca. ¿Y qué creen que dijo? Dice, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor si lo hubieran vendido, ¿sí? Si le hubieran dado dinero a los pobres. Eso fue un desperdicio. Y aquí Juan nos dice, pero no crean que porque Judas de veras quería darlo ese dinero a los pobres, no crean que ese era el corazón de Judas. Aquí Juan nos está revelando algo y dice, no es que Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Yo me quedé pensando, ¿por qué Juan se atrevió a decir que Judas era un ladrón? Al momento en que Juan empieza a escribir esta epístola, ya había pasado todo esto. Y yo creo que para entonces Juan y todos los demás se habían dado cuenta que les faltaba dinero. Se había dado cuenta que era Judas el que lo robaba. Entonces, para el momento que Juan escribe esta epístola, yo creo que ya tenía confirmado, él era el ladrón. Él, como discípulo, robaba las ofrendas, robaba de lo que los discípulos ponían, robaba de lo que nosotros hacíamos, o él robaba. Y no crean que él decía, ay, si le hubieran dado ese perfume a los pobres, mira qué desperdicio. ¿Por qué hacen eso? Dice, es que en su corazón había avaricia, en su corazón era un corazón ladrón. Y aquí es lo que Juan nos está diciendo. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús dice, versículo 7, déjala en paz. Jesús le paró un alto a Judas, le dice, déjala en paz, Esto que hizo ella es en preparación para mi entierro. Y déjame te digo una cosa, a los pobres siempre los tendrás contigo, pero a mí no siempre me tendrán.
¿Qué quiere decir esto? Lo que Jesús le dijo a Judas, y yo creo que más de uno del grupito estaba de acuerdo con él, es: a los pobres siempre los vas a tener contigo, ¿ok? A María me la dejan en paz. Lo que ella hizo era preparación para mi sepultura, que era lo que él había venido, a morir en la cruz por ti y por mí. Y ella estaba siendo parte de esa preparación, porque en esos tiempos se tenía que ungir al cuerpo antes de ser enterrado. Y Judas, el ladrón, la estaba criticando, yo creo que con algún otro que estaba ahí de invitado, un otro discípulo, no sabemos. Y Jesús le dice: mira, a los pobres siempre los vas a tener aquí, a mí no. A los pobres siempre les vas a poder dar dinero y tus limosnas, pero a mí no. A los pobres les puedes dar una caridad, pero a mí no vas a tener siempre aquí. Ahorita me tienes aquí, Judas. Ahorita tú puedes hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Jesús, tu corazón deja de ser avaro. Cuando tú tienes a Jesús, Él te da el amor por los pobres. Aquí el apóstol Juan lo descubrió, dice: no crean que de veras era porque Él amaba tanto a los pobres. ¿Por qué estamos haciendo eso? No, era porque si hubiera vendido ese perfume, yo hubiera agarrado un poquito por ahí. Él tenía mucha avaricia al punto de ser un ladrón. Pero a ti y a mí, ¿qué Jesús nos está diciendo? Jesús a ti y a mí nos está diciendo: cuando me tienes a mí, va a ser más fácil dar a los pobres de la abundancia de lo que yo te he dado a ti. Cuando me tienes a mí, va a ser más fácil perdonar. Cuando me tienes a mí, esas obras de caridad que te gusta tanto hacer, ¿sí?, van a ser más significativas. Pero si tú tienes obras de caridad, si tú quieres ir a ayudar a los pobres, si tú quieres anunciar todo lo que estás haciendo con los deprimidos, con cómo están siendo tantos abusados, cómo hay a tanta gente que está siendo lastimada por las guerras, pero no me tienes a mí, todo eso siempre lo vas a tener contigo. Este mundo que se está cayendo a pedazos, ahí va a estar. Pero me tienes a mí, aquí estoy yo. Y te es mejor decidir tenerme a mí que hacer todas esas buenas obras de caridad. Porque las obras de caridad nos salvan, yo sí. Porque tus buenas obras no van a pasar de ahí más que de buenas obras. Pero si tu corazón le pertenece a Jesucristo, Él te va a dar la salvación y la vida eterna. Y del fruto de ese corazón entregado a Dios, tú vas a hacer buenas obras. Tú vas a poder cambiar este mundo. ¿Qué es lo que nos enseña aquí Jesús? Les conviene tenerme a mí mientras yo estoy aquí tocando la puerta de tu corazón. Dice: déjame entrar, abre tu corazón. No estés... Muchas veces la religión nos distrae en buenas obras. La religión nos distrae a queriendo hacer aquí, corriendo allá, ayudándole a este hermano, ayudando a aquellos, yendo a ir a cocinar por aquellos, haciendo esto. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿lo tienes a Él? Porque Jesús dijo, mientras me tengas a mí, todo lo demás, aún tus buenas obras, pasan a un segundo término. Y bueno, ¿qué más pasó? Vamos a continuar. Dice en el versículo 9: cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron muchos para verlo, a él y también a Lázaro, el hombre que había sido resucitado entre los muertos. Entonces los principales y los sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él, o de la resurrección de él, mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Los principales sacerdotes decidieron volver a matar a Lázaro. ¿Se pueden imaginar eso? Jesús no lo sanó, no llegó a tiempo para sanarlo, porque su plan era resucitarlo. ¿Para qué? Para que muchos creyeran. Y se cumplió su plan. Muchos habían creído en Jesús. Pero como los principales sacerdotes, los hombres de fe, los que representaban a Dios en el pueblo de Israel, no era muy seguido ya de todo el pueblo, la gente no les hacía mucho caso ya, decidieron matar también a Lázaro. O sea que a Lázaro lo querían muerto, no la primera vez, 2 veces. ¿Ustedes creen que Lázaro tenía miedo de morir? Yo me imagino, si yo fuera Lázaro:
Ay, quieren venir a matarte, pues porque tu resurrección, están bien enojados porque volviste a vivir, Lázaro, ¿cómo ves? Y yo diría, pues que me maten, que al cabo Jesús me vuelve a resucitar. ¿Dónde está el corazón de estos principales sacerdotes? ¿Está en escuchar la voz de Dios? ¿Ver que las promesas que Dios les había dado en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en la vida de Jesús? ¿O era tener una posición, un templo y unos seguidores? ¿De qué se trata? ¿Tú crees en Jesús o solamente tienes una religión? ¿Tú tienes a Jesús o nada más te encargas de darle de comer a los pobres y hacer buenas obras de caridad? Porque son dos cosas muy diferentes. Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo te pido que abras nuestros ojos para verte. Yo te pido que abras nuestros oídos para entender qué es lo que tú quieres que creamos, que entendamos. Examina nuestro corazón, Señor. Y muéstranos si hay iniquidad y trae arrepentimiento en nuestras vidas, porque no queremos ser religiosos, sino queremos tenerte a ti, Señor Jesús. Porque si te tenemos a ti, Jesús, lo tenemos todo, y así podremos hacer buenas obras que perduren por la eternidad. Guarda nuestro corazón del enojo, de la envidia, de la contienda. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón. Les amo y nos vemos muy pronto.